¿Te has preguntado por qué, en medio de tanta oscuridad, hay quienes no solo sobreviven, sino que avanzan con autoridad y permanecen firmes cuando todo a su alrededor se derrumba? ¿Por qué, mientras otros caen, hay personas que se mantienen de pie como torres en medio del huracán? Yo vine hoy a hablarte de un tipo de persona que no se dobla, no retrocede, no se rinde y no se quiebra, el que habita al abrigo del Altísimo. Este mensaje no es para los curiosos, ni para los frágiles espiritualmente. Es para los que están hartos de una vida cristiana tibia, de oraciones vacías y de una fe sin frutos. Es para los que han entendido que la guerra espiritual es real y no podemos combatirla con palabras bonitas ni con teología sin fuego. Es para ti, que sientes que las tinieblas han estado cercando tu casa, tu mente, tu familia, tu salud, pero te niegas a morir espiritualmente. Este es un llamado urgente, contracultural y profético. Es hora de pelear con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación. Hay una promesa que debe ser activada. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿sabes por qué muchos repiten este versículo y siguen siendo derrotados? Porque no han entendido que esta palabra no es un amuleto, es una activación de pacto, de cobertura y de posición espiritual. El Salmo 91 no fue escrito para decorar paredes, fue escrito para armar guerreros. No es un texto para consolar miedosos, es un manifiesto de guerra para los que se atreven a habitar en el lugar secreto. Si estás dispuesto a cambiar tu nivel espiritual y entrar en la dimensión del fuego, entonces quédate, porque este mensaje va a confrontar tu alma y preparar tus manos para la batalla. Escribe aquí abajo una declaración profética con fe. Estoy cubierto por la sangre de Jesús y nada me tocará. Y si esta palabra ya te ha estremecido, suscríbete ahora mismo. Dale like y comparte, porque esto no es una prédica más. Esto es una guerra. Vivimos una generación que quiere las promesas del Salmo 91, pero no está dispuesta a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Se declaran protegidos mientras coquetean con el pecado. Se autoproclaman guerreros espirituales, mientras su vida devocional es nula, frágil, inexistente. ¿Cómo esperamos que 1000 caigan a nuestro lado si ni siquiera podemos vencer la tentación más pequeña? La Iglesia ha confundido comodidad con gracia, ha disfrazado su tibieza con activismo, ha llenado sus agendas de eventos, pero ha vaciado sus altares de fuego. ¿Dónde están los que lloraban por los perdidos? ¿Dónde están los que ayunaban con agonía? ¿Dónde están los que temblaban al oír la voz de Dios? Hoy vemos creyentes que viven conectados a las redes, pero desconectados del cielo, que conocen todas las canciones de moda, pero no pueden citar una promesa con autoridad en medio del desierto. El enemigo no teme a una iglesia que canta, sino a una iglesia que ora. No se espanta por un púlpito moderno, pero tiembla cuando alguien se encierra a orar hasta que el cielo responda. Estamos en guerra, pero muchos no lo saben porque han hecho de su vida espiritual un museo y no un cuartel de batalla. La tibieza se ha vuelto la temperatura estándar del cristianismo moderno. Se predica un evangelio de motivación personal, de bienestar emocional, de logros y metas, pero sin quebrantamiento, sin cruz, sin sangre. Se ha olvidado que Jesús no vino a hacernos sentir mejor, vino a matar nuestra carne y levantar nuestro espíritu. El lenguaje de guerra ha sido reemplazado por discursos de aceptación social. El altar ha sido sustituido por escenarios. El llanto por la presencia ha sido cambiado por luces y humo artificial. Y nos preguntamos por qué el enemigo avanza. Nos preguntamos por qué la enfermedad espiritual se ha propagado incluso dentro de los que sirven. Es porque el perfume de la consagración ha desaparecido. Es porque la voz del Espíritu ha sido silenciada por la agenda de los hombres. Nos volvimos eficientes, pero no eficaces.
Hacemos todo menos lo que transforma, y por eso el enemigo no necesita atacarnos. Nos ve apagados y simplemente espera que caigamos por inercia. Muchos han cambiado la dependencia del Espíritu Santo por la dependencia de métodos humanos. Ya no se espera en Dios, se buscan atajos. Ya no se intercede, se negocia. Ya no se escucha la voz del cielo, se imita lo que otros hacen. Nos volvimos repetidores de lo superficial, sin sustancia, sin peso de gloria. El poder de Dios no se activa con programación, se activa con presencia. El respaldo divino no viene sobre los talentosos, viene sobre los quebrantados. ¿Cuántos ministerios están activos pero sin aceite? ¿Cuántos predicadores son populares pero no portadores de la unción? Hay casas de oración que se han convertido en oficinas, altares que se han transformado en tarimas para el ego. El Señor sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero muchos solo ofrecen show. La gloria de Dios no se manifiesta donde no hay entrega total. No puedes clamar 1000 caerán a mi lado si tú mismo estás cayendo todos los días ante tus propios ídolos. Y no estamos hablando solo de una iglesia institucional. Hablamos de una generación entera que ha perdido el concepto del temor de Dios. Se acercan a lo sagrado con liviandad. Toman la palabra como una opción y no como una espada. Quieren autoridad sin obediencia. Quieren resultados sin altar. Pero Dios no respalda estructuras vacías. Dios no protege al que juega en dos bandos. Hay una falsa seguridad en muchos corazones que repiten versículos como si fueran hechizos, pero sin vida en el espíritu. Dios no se mueve por fórmulas. Dios se mueve por relación. Y la verdadera relación con Dios exige sacrificio, demanda tiempo, requiere fuego. No puedes tener cobertura espiritual si tu corazón vive destapado, expuesto, sin comunión con el Altísimo. Este es el tiempo de despertar del letargo, porque mientras tú duermes espiritualmente, el enemigo cava trincheras en tu casa. El enemigo no necesita puertas abiertas cuando encuentra grietas en tu vida espiritual. Basta un descuido, una concesión, una conversación fuera de lugar, una pantalla que no apagaste a tiempo, y ya hay acceso. El que habita bajo la sombra del Omnipotente no es el que visita a Dios una vez a la semana, es el que hace del lugar secreto su dirección permanente. Muchos han hecho del lugar secreto una visita turística en lugar de una residencia. Por eso no hay autoridad cuando oran. Por eso no hay fuego cuando predican. Por eso no hay lágrimas cuando cantan. Porque están vacíos. Y lo peor no es estar vacío. Lo peor es pensar que estás lleno cuando estás seco. Este mensaje viene a sacudir esa falsa plenitud. Viene a desnudar las capas de religiosidad. Viene a decirte, no puedes seguir así. El enemigo no está jugando y tú tampoco deberías. Y te digo esto con dolor profético. Hay muchos que serán alcanzados por la plaga, porque nunca estuvieron cubiertos por el pacto. Hay muchos que caerán porque nunca estuvieron firmes en la roca. No confundas gracia con permiso. No confundas misericordia con omisión. Dios ama, pero también juzga, y el juicio comienza por su casa. No podemos pedir protección si vivimos en rebeldía. No podemos exigir respaldo si caminamos lejos del fuego. Hoy el Espíritu Santo está levantando una voz fuerte y clara. Vuelve al abrigo, habita, no visites, vive ahí, porque solo ahí, solo en ese lugar, es que 1000 caerán a tu lado, y tú permanecerás firme como columna que no se quiebra en el día malo. La permanencia en el abrigo del Altísimo no es un acto ocasional, es un estilo de vida que nace de una convicción profunda y de una relación cultivada en lo secreto. No es una fórmula para escapar del peligro, es una posición espiritual conquistada por medio del quebrantamiento, la obediencia y la renuncia.
Quien habita bajo su sombra no vive según sus emociones ni se deja llevar por las temporadas. Vive anclado en una presencia que no depende del entorno, del humor, ni de las circunstancias. Y este principio no es nuevo. En los días de Moisés, cuando la plaga recorría Egipto, los que estaban cubiertos por la sangre en los dinteles de sus casas fueron preservados. No por mérito, sino por obediencia. No por apariencia, sino por alineación. Esa sombra del Altísimo es una cobertura espiritual real, una nube de gloria que guía de día y una columna de fuego que protege de noche. Es una atmósfera donde el enemigo no puede respirar, donde la muerte no tiene acceso, donde el caos no puede reinar. Y lo que muchos no entienden es que no se trata solo de pedir esa sombra, sino de habitarla. Y habitar implica quedarse, implica intimidad, implica fidelidad. La iglesia primitiva entendía este principio. No tenían templos imponentes, ni redes sociales, ni plataformas, pero tenían fuego. Tenían un secreto que muchos han perdido. No hacían nada sin antes ser revestidos con poder de lo alto. Sabían que no podían enfrentarse al mundo si no habían sido llenos primero en el aposento alto. No predicaban por habilidad, lo hacían por dirección divina. No imponían manos por costumbre, lo hacían porque el fuego ardía en sus huesos. No se atrevían a salir a la calle sin haber sido empapados por la gloria de Dios. Y por eso trastornaron el mundo, no porque eran muchos, sino porque eran verdaderamente habitadores del abrigo del Altísimo, porque preferían perderlo todo antes que perder la presencia. Porque sabían que una palabra sin unción es solo ruido, pero una palabra con fuego puede quebrar cadenas, sanar enfermos y hacer temblar reinos. Ellos no hablaban de cobertura espiritual, vivían dentro de ella. No era una doctrina, era su realidad. Cuando revisamos los grandes avivamientos de la historia, desde Gales hasta Azusa, pasando por Argentina, Corea y otras naciones, notamos un patrón que se repite una y otra vez. Hombres y mujeres comunes, pero con una pasión inusual por habitar en la presencia. No eran celebridades espirituales, eran guerreros del secreto. Pagaban el precio de noches enteras llorando por almas, de ayunos prolongados, de renuncias radicales. Y como resultado, la gloria descendía. El infierno temblaba. Las ciudades eran impactadas. ¿Qué tenían en común? No eran famosos, pero eran conocidos en el cielo. Y esa es la diferencia entre alguien que repite un salmo y alguien que vive bajo su verdad. Dios no se manifiesta donde hay talento, se manifiesta donde hay altar. Y ese altar no siempre está en una plataforma, a veces está en una habitación cerrada, con una lámpara encendida, con rodillas marcadas y una voz clamando: «No me dejaré mover de tu sombra, aunque todos me abandonen». La declaración «Mil caerán a tu lado» no es una frase para impresionar al enemigo, es una confirmación de que tú has sido posicionado en el lugar correcto. Es la evidencia de que tú habitas bajo una dimensión espiritual donde la guerra se gana antes de empezar. El que habita bajo la sombra del Omnipotente no espera que venga la tormenta para orar, ya vive en preparación constante. No busca protección cuando el ataque llega, porque nunca salió del refugio. Y esta mentalidad es la que Dios quiere restaurar en su iglesia. Una iglesia que no dependa de emociones, sino de cobertura. Una iglesia que no reaccione ante el mal, sino que lo anticipe con discernimiento. Una iglesia que no clame por ayuda solo cuando el fuego quema, sino que ya vive encendida por dentro. Porque donde hay fuego genuino, no hay lugar para la confusión. Donde hay habitación continua, no hay acceso para el terror nocturno. La sombra del Omnipotente es un escudo que no se compra. Se hereda a través de la rendición total. Y tú puedes decir: pero yo he sido atacado, he sentido la opresión del enemigo, he visto caer a otros a mi lado
y tengo miedo. Y yo te respondo con autoridad, aún estás a tiempo de habitar en ese lugar. La cobertura no es una utopía, es una realidad para el que la anhela con desesperación. No importa cuán lejos hayas estado, hoy puedes entrar. No importa cuán expuesto te sientas, hoy puedes ser cubierto. El abrigo del Altísimo no es exclusivo de unos pocos elegidos. Está disponible para todo aquel que decide vivir a sus pies. No solo visitarlo en eventos. Y cuando tú habitas ahí, no hay mal que prevalezca, no hay dardo que penetre, no hay plaga que destruya, porque el que mora bajo esa sombra no camina solo, camina con ángeles, camina con respaldo, camina con la voz de Dios, susurrando dirección y protección en cada paso. Y quiero declarar esto sobre ti. El día en que decidas volver al abrigo, el infierno va a retroceder. El día en que te conviertas en habitante y no en visitante, los cielos van a abrirse sobre tu casa. El día en que digas basta a una vida superficial y te entregues de verdad, comenzarás a ver con tus propios ojos la manifestación de esta palabra. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y no lo verás desde el miedo, lo verás desde la autoridad. Porque tú no fuiste llamado para sobrevivir, fuiste llamado para permanecer, no para esconderte, sino para avanzar. Y todo esto se activa no por hablarlo, sino por habitarlo. Hoy Dios está restaurando este principio en tu espíritu. No es el que ora más bonito, es el que no se sale del lugar secreto, no es el que canta más fuerte, es el que se postra cuando nadie lo ve. Esa es la generación que el cielo respalda, y tú estás siendo llamado a ser parte de ella. Hay una práctica que se ha vuelto escasa, incluso entre los que dicen amar a Dios. La oración agónica, profunda, constante, violenta en el espíritu. Ya no se ve a muchos llorar de rodillas, ya no se escucha el clamor en las madrugadas. La oración se ha reducido a frases memorizadas, a repeticiones vacías, a agendas que no incomodan la carne. Pero déjame decirte esto con autoridad. No hay habitación bajo la sombra del Omnipotente sin una vida de oración encendida. El enemigo no teme al cristiano informado, teme al cristiano arrodillado. La oración no es opcional para el que quiere permanecer en pie. Es la columna vertebral del creyente. Es el muro de fuego que rodea la casa. Es la señal del cielo de que alguien ha decidido no vivir según el calendario terrenal, sino según el reloj profético de Dios. Y tú, si de verdad quieres activar la promesa de que 1000 caerán a tu lado, tienes que restaurar el altar en tu habitación. Tienes que decidir que tu prioridad no será el entretenimiento, ni la productividad, ni la autoayuda. Tu prioridad será el rostro de Dios, porque donde hay altar, hay nube. Donde hay altar, hay protección. Donde hay altar, hay voz. Y el enemigo no puede atravesar un altar encendido. La Biblia no deja lugar a dudas. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba constantemente para orar. Subía a los montes, se alejaba de las multitudes, clamaba en soledad. ¿Y tú crees que podrás sobrevivir espiritualmente sin hacer lo mismo? El Hijo oraba con sudor como gotas de sangre, y nosotros queremos vivir de versículos en redes sociales. Hay una incoherencia espiritual que está destruyendo generaciones. Queremos resultados de guerra sin disciplina de soldados. Queremos milagros sin cruz. Queremos respaldo sin proceso. Pero Dios no unge a los que no oran. Dios no respalda a los que no claman. Dios no guarda al que no se esconde en él. Si tú no tienes altar, estás desprotegido. No importa cuántos versículos sepas, no importa cuán comprometido estés en la iglesia. Si no estás ardiendo en oración, el enemigo ya te ha detectado como objetivo fácil. Y el día malo vendrá. La plaga se levantará.
El enemigo lanzará dardos, pero los que oran no son sorprendidos, porque viven bajo la sombra del Omnipotente. Y no estoy hablando de oraciones bonitas, estoy hablando de guerras en el espíritu, de noches donde no puedes dormir, porque algo arde en tu interior, de lágrimas que bajan sin explicación mientras oras en lenguas, de momentos donde no sabes qué decir, pero sabes que no puedes levantarte aún. Esa oración que no busca cosas, busca la gloria. Esa oración que no pide pan, pide fuego. Esa oración que no se hace para que Dios bendiga tu plan, sino para que Él lo cambie todo. Porque solo los que oran hasta quebrarse son los que luego caminan sin quebrarse en medio del fuego. Hay una generación que Dios está levantando y tú eres parte de ella, pero debes decidir. O sigues siendo alguien funcional pero vacío, o te conviertes en alguien que el infierno respeta porque sabe que cada madrugada estás en guerra. El diablo no teme a tus palabras en público, teme a tu voz en secreto. Él no resiste la habitación del justo que ora. La historia bíblica está llena de ejemplos donde la oración cambió destinos enteros. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero porque oraba, la boca de los leones fue cerrada. Ana era estéril, pero porque oraba con agonía, el vientre se le abrió y nació Samuel, el profeta. Elías, un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, oró, y el cielo se cerró. Oró otra vez, y el cielo se abrió. Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba sin cesar, y las cadenas se rompieron. Lo que necesitas no es una nueva estrategia, es una vida de oración. No necesitas más influencia, necesitas más fuego. No necesitas más actividades, necesitas más habitación. Porque lo que activa el Salmo 91 no es el repetirlo cada mañana como un ritual, es vivir lo que dice cada día como una decisión. El abrigo del Altísimo no está disponible para los que oran cuando pueden, sino para los que no pueden vivir sin orar. Y si tú decides orar así, prepárate para ver milagros, provisión sobrenatural, protección inexplicable y sobre todo una paz que el mundo no puede ofrecer. Dios está restaurando casas de oración. Dios está despertando intercesores. Dios está activando altares familiares, porque viene una sacudida, y solo permanecerán en pie los que estén escondidos en él. Este mensaje no es una exageración espiritual, es una advertencia profética. Hay una generación que piensa que lo puede todo con conocimiento, pero va a descubrir que sin presencia no hay autoridad. Y la presencia no se improvisa, se cultiva, se cuida, se protege. La oración no es solo una herramienta, es una trinchera. Y tú debes cavar esa trinchera cada día, cada madrugada, cada noche, hasta que tu habitación se vuelva un lugar temido por los demonios, hasta que tu voz se vuelva reconocida en el cielo, hasta que tu familia comience a experimentar el refugio sobrenatural que solo los que oran conocen. No te distraigas, no pospongas más, no te acomodes. Despierta, hay una guerra por tu alma, y solo los que oran con fuego podrán resistir. Y yo declaro sobre ti, con toda la fuerza del cielo, viene una restauración de tu vida de oración, viene una pasión nueva, viene una disciplina radical. Dios va a visitarte en la madrugada, vas a tener encuentros sobrenaturales, vas a oír su voz como nunca. Vas a llorar sin entender por qué, pero entenderás que Él está haciendo algo. Tu casa será altar, tu cama será un monte, tu habitación será un refugio. No vivirás más a la deriva espiritual. No serás más un sobreviviente, serás un guerrero. Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente no teme el terror nocturno, no cae en la peste destructora, no se mueve aunque 10,000 caigan. Porque Dios está con él. Y tú, si decides orar como Él te está llamando, vas a caminar bajo esa sombra. Vas a ser invisible para los ataques del infierno. Vas a tener paz en medio de la tormenta. Y vas a ver con tus propios ojos
cómo el cielo pelea por ti. Hay algo que debemos entender con urgencia. Las promesas del Salmo 91 no se activan por deseo, se activan por alineación espiritual. No basta con repetir, 1000 caerán a mi lado. Hay que vivir como alguien que habita bajo el abrigo. Y la Escritura no deja espacio para interpretaciones cómodas. Cuando el salmista declara, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, está haciendo una declaración de dependencia total, no parcial. No se trata de confiar en Dios cuando todo va bien, sino de hacer de Él tu castillo cuando todo tiembla. La fe que protege es la fe que permanece. No es la fe de los domingos, es la fe de los lunes oscuros, de las madrugadas solitarias, de los momentos donde el alma quiere rendirse, pero el espíritu se mantiene firme. Y esa firmeza no se construye con emociones, se construye con palabra, porque escrito está. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche. La palabra no es un accesorio para el creyente, es su alimento, su espada, su escudo. El que no vive sumergido en la Escritura vive expuesto al engaño, al miedo, al colapso. Porque el enemigo no ataca con fuerza física, ataca con mentira. Y solo la verdad revelada puede desmantelar las trampas del infierno. Jesús, nuestro modelo perfecto, no enfrentó al enemigo con estrategias humanas, sino con la palabra escrita. Escrito está, dijo 3 veces en el desierto, y con eso desarmó cada intento de tentación. ¿Y tú crees que vas a resistir sin llenarte de la Escritura? Muchos quieren la victoria de Jesús, pero no quieren su disciplina. Él se levantaba temprano para orar, vivía alineado a la voluntad del Padre, y su boca estaba llena de palabra. Hoy tenemos creyentes que saben más de cultura popular que de los evangelios, que pueden repetir canciones enteras, pero no recuerdan ni un versículo cuando son atacados. Y cuando viene el día malo, se tambalean, se frustran, se enfrían, se alejan. No porque Dios los haya dejado, sino porque ellos nunca estuvieron verdaderamente firmes. La palabra es un cimiento. No puedes construir una casa fuerte sobre opiniones. No puedes esperar protección si tu fundamento es la emoción. Tienes que decidir edificar sobre la roca, porque cuando el viento sopla, solo permanece lo que fue construido sobre la verdad. Y no estamos hablando de legalismo ni de religiosidad, estamos hablando de hambre verdadera por Dios. Porque hay una diferencia entre saber de Dios y conocerlo. Los fariseos sabían mucho, pero estaban muertos por dentro. Y hoy también hay muchos que predican, cantan, sirven, pero no viven, porque dejaron de amar la palabra. La leen por obligación, la citan por costumbre, pero no tiemblan ante ella, no lloran cuando la escuchan, no se arrepienten cuando los confronta. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. No fue dada para decorar nuestras casas, fue dada para partir el alma, para discernir los pensamientos, para alinear el corazón. Si tú no estás siendo confrontado por la palabra, es porque has dejado de abrirla con sinceridad. Porque cuando alguien se expone de verdad a las Escrituras, el Espíritu comienza a remover lo oculto, a revelar el orgullo, a sacudir la indiferencia. Y eso duele, pero también sana, porque solo el que es confrontado puede ser transformado, y solo el que es transformado puede habitar en el lugar secreto. El apóstol Pablo escribió a los Efesios diciendo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No dijo que la palabra era un adorno, dijo que es arma. ¿Y para qué es un arma si no hay guerra? ¿Y cómo vas a pelear si estás desarmado? El enemigo te ataca con dardos de duda, con mentiras disfrazadas de lógica, con pensamientos de derrota, y solo con la espada de la palabra puedes cortar esas cadenas.
No puedes orar con fuego si no estás lleno de escritura. No puedes adorar en espíritu si no conoces la verdad. Y no puedes esperar cobertura si no estás alineado al diseño de Dios. Porque la palabra no es solo un conjunto de letras, es el mismo Jesús revelado. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú ignoras la palabra, estás ignorando a Cristo. Y el que desprecia la palabra no puede vivir bajo la sombra del Altísimo, porque ese lugar es solo para los que conocen su voz, y su voz solo se oye donde hay escritura. Hay versículos que no deben ser solo leídos, deben ser vividos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quiénes tienen defensa angelical? Los que le temen. No los que repiten el versículo, sino los que viven en temor reverente. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero muchos no claman, solo se quejan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscamos todo lo demás, y el reino queda para después. Y nos preguntamos por qué no hay cobertura, por qué la plaga sí llega a nuestra casa, por qué el miedo nos domina, porque hemos hecho de la palabra un accesorio y no un fundamento. Pero hoy Dios está llamando a sus hijos a volver a la Escritura, a comerla, a llorar sobre ella, a memorizarla, a proclamarla, a vivirla. Porque cuando tu vida está gobernada por la palabra, el enemigo no tiene acceso, porque la luz disipa toda sombra. Y el que vive en la luz de la palabra, vive en la sombra del Omnipotente. Declaro esto sobre tu vida en el nombre de Jesús. Viene un despertar escritural como nunca antes. Vas a amar la Biblia, vas a leerla con lágrimas, vas a encontrar respuestas, dirección, sanidad, corrección, y cada vez que abras tu boca, saldrá espada. Cada vez que ores, saldrá fuego. Cada vez que te enfrentes al enemigo, él huirá porque sabrá que estás armado. Ya no serás fácil de derribar, ya no serás presa fácil del temor. Porque la palabra estará escrita en tu mente, en tu boca, en tu corazón. Vas a caminar con autoridad, porque vas a caminar en verdad. Y entonces verás cumplirse en ti cada línea del Salmo 91. No porque lo repites, sino porque lo vives. Porque el que ama la palabra, ama a Dios. Y el que ama a Dios habita en él. Y el que habita en él es verdaderamente indestructible. Hay un clamor que se ha estado gestando en tu espíritu desde hace tiempo. Un suspiro profundo que no se calma con canciones, ni con reuniones, ni con palabras motivacionales. Es un vacío sagrado, una insatisfacción santa, una necesidad que no se puede explicar con lógica, pero que arde como fuego dentro del pecho. Y ese fuego tiene un nombre: hambre de Dios. Tú sabes que hay más. Sabes que la rutina espiritual ya no te alimenta. Sabes que lo que te sacudía antes ya no te estremece. Y aunque has intentado conformarte, el Espíritu no te ha dejado. Porque fuiste llamado para algo más. No para sobrevivir con migajas, sino para sentarte en la mesa del banquete celestial. No para conformarte con lo superficial, sino para nadar en lo profundo de su gloria. Y esa hambre no es castigo, es llamado. Esa insatisfacción no es señal de fracaso espiritual, es el Espíritu diciéndote: sube, avanza, habita, vive en mi sombra y nunca más volverás a sentirte solo. Porque Dios no quiere usarte como instrumento ocasional. Él quiere hacer de ti una habitación permanente, no una visita, una morada. Y para eso necesitas entregarte, no en parte, no por emoción, con todo lo que eres. Recuerda la historia de Isaías. Él no comenzó su ministerio viendo milagros ni proclamando promesas. Comenzó viendo la gloria y cayendo como muerto. Dijo: «Ay de mí, que soy hombre inmundo,
Y fue ahí, en esa entrega, en ese reconocimiento de su condición, que vino el fuego del altar. El carbón tocó sus labios, el cielo lo limpió. Y entonces, recién entonces, Dios dijo: ¿a quién enviaré? Porque Dios no envía a los que solo tienen talento. Dios envía a los que han sido quemados por el fuego del altar. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser protegido? ¿Quieres habitar? Entonces, ríndete de verdad. Ya no puedes seguir con medias entregas, con oraciones a medias, con obediencias selectivas. Hoy Dios está tocando las puertas de tu corazón. Hoy el fuego está ardiendo dentro de ti. No lo apagues con razones, no lo silencies con actividades. Deja que queme, deja que consuma lo que sobra, porque solo después de ser quemado por el altar serás preparado para permanecer cuando 1000 caigan a tu lado. Isaías fue transformado no porque vio, sino porque se rindió, y tú también. Muchos grandes hombres de Dios comenzaron con un suspiro. Un día dijeron: no puedo más con lo común, y comenzaron a buscar a Dios sin reservas. David Wilkerson dejó la televisión y se fue a orar. Pasó horas delante del Señor hasta que una nueva dimensión se abrió sobre su vida. Leonard Ravenhill pasaba más tiempo de rodillas que de pie, y por eso cada palabra suya era una descarga celestial. Kathryn Kuhlman decía: no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero detrás de esa frase había horas de lágrimas, soledad y rendición. Ninguno de ellos nació con una chispa mágica. Todos fueron marcados por la entrega radical. Y tú también puedes serlo. No necesitas ser famoso. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a morir a ti mismo. Dispuesto a dejar el control. Dispuesto a decir: Señor, haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Esa es la entrega que activa el cielo. Esa es la entrega que hace temblar al infierno. Esa es la entrega que convierte promesas en manifestaciones. Y no se trata solo de un momento emotivo, se trata de un estilo de vida. Porque muchos lloran en una prédica, pero no cambian su agenda. Muchos se estremecen en la adoración, pero siguen dominados por sus hábitos. Hoy Dios te está diciendo: te quiero completo, no fragmentado. Te quiero mío, no prestado. Te quiero ahora, no mañana. Y tú sabes que es verdad. Sabes que este mensaje no es casualidad. Sabes que Dios te está hablando. Y aunque hay temor, también hay fuego. Aunque hay dudas, también hay certeza. Porque el Espíritu está testificando dentro de ti que este es tu momento. No lo ignores, no lo postergues, no lo apagues. Él te está llamando a una vida donde su sombra es real, donde su voz es diaria, donde su gloria es tangible. Y eso solo comienza con una decisión: entrega total, absoluta, irrevocable. Porque el que lo entrega todo, recibe todo. Y cuando Él es tu todo, nada te falta. Profetizo que viene sobre ti una revolución interior. Vas a comenzar a sentir lo que antes ignorabas. Vas a llorar en lugares donde antes no sentías nada. Vas a despertarte en la madrugada con deseos de buscar su rostro. Vas a perder el gusto por lo superficial. Vas a sentir una urgencia por rendirte, y en esa rendición vendrá la transformación. Porque Dios no cambia a los que se resisten. Dios cambia a los que se rinden. Hoy tú estás delante de un punto de quiebre. Puedes seguir igual, o puedes ser marcado para siempre. Puedes continuar con una fe funcional, o puedes entrar en el fuego. No te garantizo comodidad, te garantizo gloria. No te prometo reconocimiento, te prometo presencia. Y cuando la presencia es real, todo cambia. El miedo huye, la confusión se aclara, la identidad se afirma. Y tú comienzas a caminar con una seguridad que no viene de la mente, sino del espíritu.
porque sabes que habitas, que vives, que permaneces bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero terminar este llamado interior diciéndote esto. Tú no fuiste diseñado para cargar culpas, traumas, ni pesos que el cielo no te dio. Fuiste diseñado para vivir en la presencia. Fuiste creado para morar en gloria. Y ese llamado está siendo activado ahora mismo en tu interior. Hay cadenas que se están rompiendo. Hay miedos que están cayendo. Hay mentiras que están siendo desmanteladas. Porque la verdad de Dios te está alcanzando, y esa verdad no solo te informa, te transforma. Hoy comienza algo nuevo. Hoy termina el letargo espiritual. Hoy nace un habitante del secreto, y ese eres tú. Tú eres la respuesta que Dios quiere usar en medio del caos. Eres el diseño original en un mundo distorsionado. Eres la antorcha en medio de la oscuridad. No eres débil, no eres tarde, no estás roto para siempre. El enemigo te ha hecho pensar que eres uno más, que no haces diferencia, que lo que oras no cambia nada. Mentira. Si tan solo vieras lo que sucede en el mundo espiritual cuando decides buscar a Dios, no dejarías de hacerlo ni un solo día. El infierno se estremece cuando un hijo pródigo vuelve al abrigo. El cielo se activa cuando alguien dice, heme aquí. La tierra cambia cuando una habitación se convierte en un altar. Y yo te digo hoy, con el Espíritu Santo como testigo, este mensaje no fue casual. Esta palabra vino como espada y vino como abrazo. Vino a sacudirte y a restaurarte. Vino a decirte, te amo tanto que no te dejaré seguir viviendo a medias. Te amo tanto que no permitiré que mueras fuera de mi sombra. Corre a los brazos del Padre. No te escondas más. No vivas más en la orilla. Hoy, lánzate a lo profundo. Habita, permanece, sé indestructible. Ahora escribe aquí abajo, como una declaración profética de tu rendición total, habito bajo la sombra del Altísimo. Deja tu comentario, porque tu declaración no es solo texto, es un acto de fe que activa atmósferas. Y si esta palabra tocó tu espíritu, suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta prédica con alguien que necesita volver al abrigo. Este mensaje no es solo una enseñanza, es una comisión. Dios te está llamando, Dios te está cubriendo, Dios te está enviando. No salgas del lugar secreto, no pierdas la sombra, no cambies la cobertura por entretenimiento. Este es tu tiempo, esta es tu hora, este es tu llamado. Y si tú respondes, si tú obedeces, si tú habitas, entonces nada, absolutamente nada, podrá tocarte, porque tú has sido escondido en Dios, y los que están escondidos en Dios son verdaderamente indestructibles.